Señor, después de haberte alabado, queremos entrar a tu lugar santísimo. Queremos contemplar tu rostro, Señor, habitar en tu presencia. Purifícanos, Señor, límpianos, renuévanos. Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón. Porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Necesita más de ti. Necesita más de ti. Hoy tenemos un tema que he hablado a lo largo de esta semana. A mí, a pesar de que estuvimos bastante ocupados en la semana por nuestro Congreso de Misiones, porque yo soy parte de la organización de este grupo que tenemos ya muchos años, 3, 4 años ya trabajando juntos, 8 pastores, para poder adoptar una etnia en nuestro país. Hay muchas etnias que todavía no tienen iglesia cristiana, siguen todavía pensando en su propia cosmovisión, viviendo con sus usos y costumbres, y son etnias a donde también tiene que llegar el Evangelio. Y hoy quisiera que habláramos acerca de una palabra que seguramente tú conoces: resetear. Hace un rato estábamos cantando Renuévame, y creo que cada uno de nosotros muchas veces necesitamos, ahí como está en la pantalla, ese reset, ¿no? A veces, ojalá que pudiéramos cada uno de nosotros tener un botón así en nuestro cerebro
que pudiera ser lo que a veces hacemos con nuestras computadoras cuando se alentan y poder reiniciar. ¿Para qué? Para que pueda funcionar óptimamente. Necesitamos cada uno de nosotros renovarnos. Hace rato le pedíamos al Señor, ojalá que lo hayas tomado en cuenta. Renuévame, transfórmame. Y a veces le pedimos que nos quebrante para que podamos entender que necesitamos ser cambiados. Yo quisiera hacerte una pregunta. Si tú no estuvieras atado por tus límites mentales, porque todos a veces tenemos limitaciones mentales, ¿quién tú crees que podrías llegar a ser? Si tú pudieras quitar todo eso que a veces en tu mente estorba, ¿quién podrías tú llegar a ser? Acompáñame con tu Biblia en Proverbios 23:7, para poder iniciar con este tema y poder entender con claridad de lo que vamos a hablar. Proverbios 23:7. Es un pasaje que muchos de ustedes seguramente se lo saben de memoria. A veces cuando decimos la referencia bíblica no se acuerdan, pero si yo les digo cómo empieza, se acuerdan de él. Dice su palabra: porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Escúchalo con atención. Cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. O sea, eres lo que piensas, eres lo que hay en tus pensamientos. La Biblia nos muestra que según tu mente, eso es lo que tú eres. Y el primero y más importante mandamiento que tú y yo conocemos nos dice que debemos de amar a Dios con nuestra mente. Porque como es nuestra mente, es como somos tú y yo. Y como somos, será la forma en que nosotros podamos amar a Dios. Una mente creativa es lo que nos impulsa a cada uno de nosotros a nuevos desafíos. Porque Dios nos regaló una mente para crear, para generar, para poder hacer proyectos, para poder gestionar, para poder pensar, para poder aprender, para poder aprender a discernir la palabra de Dios y para muchas cosas más. Pero también te quiero decir que en el peor de los casos las distorsiones de la mente pueden provocar enfermedades mentales. La mayoría de las personas a las que admiramos, a veces encontramos su propósito porque ellos se resistieron a creer en el entorno que los rodeaba. Quizá nacieron pobres, pero se rehusaron dejarse condicionar por la situación que los rodeaba. Pero la mente, así como nos puede llevar más allá de nuestros límites, también puede darnos una imagen negativa, una imagen distorsionada de lo que somos cada uno de nosotros. Una mente enferma puede arruinar a una jovencita que lucha contra la anorexia porque piensa que tiene sobrepeso y continuamente se ve a sí misma gorda, cuando literalmente está en los huesos. Pero la mente le hace creer que tiene sobrepeso, le hace creer que está obesa. También hay personas que tienen un talento increíble, pero no hacen nada con ese talento porque nunca pudieron verse a sí mismas con un talento que los haga exitosos en la vida. Su mente les está limitando y les dice: no eres apto para hacer esto. Entonces tenemos que explorar qué es lo que realmente tú y yo creemos. Tenemos que excavar arqueológicamente hasta nuestra niñez para saber cuáles son realmente nuestras creencias. Romanos 12:2, seguramente también te lo sabes de memoria. Dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento,
para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Lo que dice la palabra es: no te amoldes al mundo que te rodea, al mundo actual, sino más bien transforma tu mente, renueva tu mente para que puedas comprobar realmente cuál sea la buena voluntad de Dios. Eso es lo que nos enseña la palabra de Dios. Amoldarse al mundo es acostumbrarse a un lugar al cual tú vives. En el lugar es donde tú estás desarrollándote. Y la palabra de Dios dice: no te amoldes. Sin duda que no hay territorio más crítico ni más difícil que nuestra propia mente. Es un campo minado. La batalla que enfrentamos con el mundo exterior, te quiero decir que primero se inicia en nuestro mundo interior. Por eso es que nosotros necesitamos renovación. Por ejemplo, pensemos en la familia. Cuando tú fuiste criado de niño, la crianza familiar, lo que nos enseñaron nuestros papás a creer. Esa cadena que a veces es un impedimento para que nosotros seamos lo que deberíamos ser, la heredamos. ¿Por qué? Porque nuestros padres nos heredaron lo que ellos creían y cada uno de nosotros también creemos lo que papá y mamá nos enseñó a creer. Así que nosotros vivimos las dinámicas de la casa mientras crecíamos. Y si creciste con hermanos, te quiero decir que cada uno de los hermanos formó su propio molde, pero sin dejar de ser influenciado por su entorno. ¿Por qué? Porque tú te das cuenta de que aunque tú viviste con tus hermanos, no salimos en serie. Tenían la misma casa, tenían los mismos genes, vivieron en el mismo entorno, pero de pronto de adultos cada uno de ellos fueron diferentes. Por ejemplo, un padre alcohólico puede criar gemelos idénticos y cuando ellos son adultos, ¿qué pasa? A lo mejor uno de ellos comienza a imitar lo que el padre le mostró y se convirtió también en un alcohólico. Y cuando le preguntaron: ¿por qué tomas? Y él dice: pero ¿cómo no? Si fui criado por un alcohólico. Pero su hermano, él, en lugar de imitar a su padre, al contrario, rechazó ese ejemplo que el padre le estaba dando y se convirtió en un hombre abstemio. Y cuando le preguntaron: oye, ¿y tú por qué no tomas? Y él dijo: pero ¿cómo voy a tomar si fui criado por un padre alcohólico? Dos perspectivas diferentes. Y cada uno de nosotros respondemos con una postura diferente. Uno imitó al padre y el otro rechazó el ejemplo de su padre. Entonces, al margen de lo que hayamos vivido, sea celestial o sea terrible, lo que nos han enseñado nos muestra que formatearon nuestra mente. Y tiene una influencia muy fuerte en la vida de cada uno de nosotros si lo permitimos. En una de las predicaciones yo les dije que deberíamos de ser buenos mayordomos de nuestros pensamientos. El dolor por el que pasamos, las pérdidas, las humillaciones, la orfandad, pueden ayudarnos a llegar a nuestro destino si estamos dispuestos a quitarnos las cadenas del cerebro que fuimos formando a lo largo de nuestras vidas. Nosotros podemos definir cuál es la visión de nuestra vida, porque solo nosotros, queridos hermanos, podemos definir cuáles son las prioridades para poder llegar hacia ese destino que tú y yo nos hemos propuesto. Y muchas veces nuestras decisiones no tendrán sentido para los demás. Tú puedes tomar una decisión que los demás no entienden. Hay cosas que hacemos que nuestros padres no entienden, porque ellos no pueden ver lo que tú y yo sí podemos ver. La visión no siempre se puede explicar, porque nadie sabe a dónde vamos, qué queremos, qué necesitamos para poder llegar a dónde, al allá que Dios tiene para tu vida. Tú estás aquí, pero Dios te quiere allá. Y va a usar
los medios que tenga que usar para poderte llevar a su allá. A veces vas a tener que tomar un camino muy largo y a veces uno más corto. Así que hay decisiones en nuestra vida que no van a tener sentido para la gente que nos rodea. Pero te quiero decir algo muy importante. Tienes que saber que la persona que realmente te ama va a respetar tus prioridades aunque no las entienda. Pues a lo mejor no quieres repetir el oficio de tu papá te dijo, tú tienes que ser lo que yo soy, y a lo mejor tú no lo quieres repetir. A lo mejor no quieres vivir donde vivieron tus abuelos, pero te dijeron, es que tienes que vivir aquí. Y yo no dudo de verdad en las buenas intenciones de nuestros padres, porque siempre quieren lo mejor para nosotros, como tú también quieres lo mejor para tus hijos. Pero las buenas intenciones de nuestros padres no marcan necesariamente la dirección correcta que nosotros debemos de seguir. Porque al margen de ese amor, ellos, sin querer a veces, encadenaron nuestro potencial con frases, con miedos que nos transmitieron y con temores. Hay niños que les afecta la pobreza porque siempre vivieron con escasez. ¿Y qué pasa cuando son adultos? Siempre tienen el temor de que algo les va a faltar. Y mira, espero que te puedas ver en este espejo o no te puedas ver en este espejo. ¿Por qué? Porque la gente que vivimos en escasez cuando fuimos niños, cuando Dios nos prospera, siempre estamos buscando la manera de ahorrar. Siempre estamos buscando ofertas. Siempre estamos cuidando. Y muchas personas se convierten en devotos de la Virgen del Codo, porque siempre están pensando que les va a faltar algo. Son incapaces de diezmar porque piensan que ese dinero les va a hacer falta, aunque intenten ser buenos cristianos. Y no digo que está mal porque tienen lo que tienen por ser buenos administradores, pero sí entiendo que a veces se pasan, ¿no? Y es por eso que esa infancia los configuró. Un hombre que vivió con una esposa que lo dejó va a tener una configuración de desconfianza en sus futuras relaciones. Y todo esto tiene que ver con la mente. Si no hay un reseteo, nunca va a poder confiar en la nueva mujer o en la mujer de su vida, porque siempre va a estar pensando que lo van a engañar, porque es la manera en la que configuró su cerebro. Hay familias enteras que están atrapadas en una configuración disfuncional, porque ninguno de los miembros tiene el valor de resetear su mente y repiten el patrón generación tras generación. Y solo unos pocos decididos logran salir, pero muchos se quedan en lo mismo. Por eso necesitamos ver nuestra mente como una computadora que de vez en cuando hay que reiniciarla. Porque cuando una computadora comienza a estar lenta y comienza a tardar mucho en prender, cuando una computadora ya le es imposible poder abrir el Word, que es un programa que continuamente estamos utilizando, entonces nos damos cuenta de que esa computadora necesita ser reseteada para volver a funcionar de manera óptima. Así también nosotros, para desintoxicarnos emocional y espiritualmente, necesitamos resetear la mente para que nuestro sistema operativo pueda almacenar nueva información. Pero la nueva información no puede venir si no quitamos la vieja. Y quiero que sepas esto: volver a empezar no simboliza fracasar necesariamente. Hay gente que piensa que puede volver a empezar porque fracasó, pero no es así. Volver a empezar no es fracasar. De hecho, cada mañana es un volver a empezar. Cada uno de nosotros volvemos a empezar y Dios tiene nuevas misericordias para ti. ¿Cuándo? Cada mañana. Volver a empezar es concederse una nueva oportunidad,
Pero para que Dios comience algo nuevo, tienes que romper lo viejo. Si no, no puedes empezar algo nuevo. Porque Dios, te quiero decir que no construye sobre escombros. No se puede construir si no se limpia primero el terreno. Acompáñame a este pasaje que quiero que te quede grabado. Marcos 2:22. También lo conoces y seguramente lo has oído, pero tal vez hoy lo vas a entender de mejor forma. Marcos 2:22. ¿Ya lo tienes? Fíjate lo que dice la palabra de Dios con relación a lo que estamos diciendo. Marcos 2:22. ¿Ya lo tienen? Ok. Dice así la palabra de Dios: y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Cada uno de nosotros, hermanos, hemos sido nuevas criaturas. El Señor nos hizo nuevos, pero hay muchos que todavía les ha costado trabajo quitar, sí, esas cosas viejas. Y por esa razón, cuando tú haces una mezcla de lo que eras antes y de lo que eres hoy, no funciona, porque no quitaste lo viejo. Y Dios no va a construir en tu vida en un lugar que tenga cosas viejas. Necesitas primero limpiar, necesitas resetear para poder volver a construir. Por eso dice la palabra de Dios, se lo decía el Señor Jesucristo a los fariseos de aquella época. Dios tiene que cambiar nuestra mente, tiene que romper, tiene que quitar escombros, desaprender para que podamos aprender lo nuevo. Por eso esas cadenas que nos hicieron aprender algo nuevo, necesitamos quitarlas, pero sé que no es fácil, desaprender es lo más difícil. Cuesta mucho. Y tan cuesta mucho que al Señor Jesucristo lo llevaron a la cruz, precisamente porque los fariseos no quisieron desaprender. El Señor Jesús decía: ¿oíste que fue dicho por Moisés? Mas yo os digo. Y ellos decían: ¿y quién es este para poder cambiar lo que dijo Moisés? ¿Y sabes qué hicieron? Lo llevaron a la cruz. Creo que nosotros estamos familiarizados con esta palabra de resetear, porque muchas veces, y a muchos nos ha pasado, cuando se te daña el internet que comienza a estar lento, hablas y lo primero que te dicen: a ver, acérquese a su módem, y ahí tiene un agujerito en donde tiene que meter una aguja para poderlo resetear. Pero en una vida es más difícil, porque no es solamente apretar un botón, porque cuando uno reinicia en la vida, hay cosas, queridos hermanos, que empiezan a romperse para cambiar, y algunas para mejorar y otras aparentemente para empeorar, y no nos gusta. Y lo primero que tienes que hacer para cambiar la mente es un reseteo espiritual, porque a veces hay que remover nuestras raíces espirituales. Y es difícil porque mucha gente no concibe que puede estar equivocada y le cuesta mucho trabajo cambiar. Es por eso que aunque tengas 40 años de cristiano, tienes que mirar a Jesús con ojos nuevos, porque tal vez lo leíste, tal vez lo interpretaste y tal vez lo consumiste mal en tu ingesta de fe, porque la fe es por el oír la palabra de Dios, pero no hubo un cambio. Tenemos que hacer un cambio, tenemos que renovar, resetear nuestra mente. ¿Cómo? Aprendiendo a depender de Dios en todo. Y necesitamos ser animados por el Espíritu Santo, que nos instruye por medio de su palabra para poder hacerlo. De otra manera, tú solo
no lo vas a poder hacer. Acompáñame a Apocalipsis 21:5. Apocalipsis 21:5. ¿Ya lo tienes? Es el último libro, así que no tienes problema para encontrarlo. Apocalipsis 21:5, ¿qué dice? Dice, y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, ¿qué? Yo hago, ¿qué? Todas nuevas, todas las cosas. ¿Sí? ¿Quién hace las cosas nuevas? Él. Sí, fue una revelación para el apóstol Juan, en donde yo no sé si sepas cuál es la historia, porque este fue el último apóstol, el único que murió de viejo. Todos los demás fueron sacrificados. ¿Y sabes por qué no murió? Porque prácticamente lo quisieron hacer chicharrón, lo metieron en una tina con aceite hirviendo y no murió. Entonces finalmente lo deportaron a la isla de Patmos y ahí es donde él recibe esta revelación. Y dice, y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son ¿qué? Fieles y verdaderas. La pregunta es si tú lo crees. ¿Crees que Dios pueda hacer todas las cosas nuevas? Otro pasaje más. Segunda de Corintios 5:17. Segunda de Corintios 5:17. ¿Ya lo tienes? Algunos se lo saben de memoria. Dice, de modo que si alguno está en ¿quién? En Cristo, nuevamente, nueva criatura es el que está en Cristo. Dice, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Hay una condición para poderse renovar y la condición es estar en Cristo. El que no está en Cristo no se puede renovar. Si tú estás en Cristo, entonces vas a poder ser renovado. Otro pasaje más, para que tú sepas que no es mi palabra, no es lo que yo digo, es lo que dice el Señor a través de la Biblia. Ezequiel 11:19. Profeta mayor, Ezequiel, Antiguo Testamento. Ezequiel 11:19, ¿ya lo tienes? Fíjate bien, escucha con atención. Dice su palabra, y les daré un corazón y un espíritu ¿qué? Nuevo. Un espíritu nuevo pondré dentro de ellos y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne y les daré un corazón de carne. Para esto se requiere una cirugía. Y una cirugía, hermanos, es dolorosa. No es fácil remover el corazón de piedra, un corazón que has venido cargando a lo largo de toda tu vida. Y Dios quiere quitarlo, Dios quiere cambiarlo, pero hay personas que todavía siguen con ese corazón de piedra, porque no quieren renovarse, no quieren renovar su mente. Así que en esta transformación que Dios hace en nosotros, ¿qué hace Dios? Te da un corazón de carne y no solamente eso, te da dones y talentos con un propósito, para que los pongas a su servicio. No es para ti, es para Él. Y la clave es entender que ni tú ni yo somos lo que hacemos. A lo mejor se te va a hacer un poquito extraño, pero voy a tratar de explicártelo para que lo entiendas. No somos lo que hacemos. Muchas veces los que hemos vivido a lo largo de los años en el cristianismo
Cuando llegamos a una iglesia, alguien nos dice, tienes que ser ujier, tienes que ser maestro, o tienes que estar en la alabanza, o tienes que ser pastor. Así que alguien más nos da una supuesta identidad. Pero quiero que entiendas esto. Es vital que nos separemos del don que Dios nos ha dado. Ahorita te voy a explicar por qué. Porque nosotros no somos el don. Muchas veces confundimos lo que somos con lo que hacemos. Ahí te va de nuevo. Confundimos lo que somos con lo que hacemos. Y esa también es una cadena mental. Los pastores deberíamos de tener un cartel en la oficina que diga: yo soy el amigo del novio, no soy el novio, ¿sí? Soy amigo del novio, soy el padrino del novio, ¿sí? El novio es Cristo. Y Cristo es el que se va a desposar con la iglesia. Yo solamente soy el amigo del novio. Pero a veces nos envanecemos tanto que nos creemos el novio de la iglesia y a veces decimos: es que ese hermano me traicionó, es que aquel se fue y el otro vino y me dividió la iglesia. Pero te quiero decir algo, a mí me queda bien claro, a mí no hay nadie que me divida la iglesia, porque la iglesia no es mía. Yo solamente soy amigo del novio. El dueño de la iglesia es Cristo. Y para ello tengo que tener una salud mental que me permite entender que Palabra de Vida no es mi iglesia. ¿Y sabes por qué? Porque me costó trabajo entender que yo no morí por nadie. Y a lo mejor ni siquiera tú estarías tampoco dispuesto a morir por alguien. Porque yo les preguntaría a ustedes si alguno de ustedes estaría dispuesto a ser crucificado por mí. Y seguramente todos dirían: pues no, pastor, sí lo quiero mucho, pero no tanto, ¿no? Entonces, queridos hermanos, diferenciar lo que somos y lo que hacemos es la clave. Mira, muchos son atraídos hacia lo que hacemos, pero son totalmente ajenos a la realidad de lo que somos. Y si eres una persona con un don maravilloso, la gente te va a buscar. Hay una promesa en la Biblia, nuevamente para que veas que no son mis palabras, Proverbios 18:16. Acompáñame a Proverbios 18:16 para poder entender con más claridad esto que te estoy diciendo. Proverbios 18:16. ¿Ya lo tienes? Dice su palabra: la dádiva, que también es una palabra que significa don, o te lo puedo decir, el don del hombre le ensancha el camino y le lleva delante de los grandes. ¿Quién da los dones? Dios, ¿sí? Y cuando Dios te da un don y lo pones a su servicio, aquí lo dice, se va a ensanchar tu camino y te va a llevar delante de los grandes. Entonces es fascinante cuando nuestros dones nos abren camino. Nuestros dones nos abren puertas para poder dirigir una empresa, para poder jugar al fútbol, para poder escribir un libro, para poder pintar, para poder practicar la medicina, para poder cocinar como muchos de ustedes, para poder enseñar o también para poder predicar. Pero entonces, cuando eres realmente bueno en tu don, y trabajas también para poder pulir tus destrezas, constantemente van a requerir tus servicios. Y el hecho de que te busquen hace que a veces te sientas amado y te sientas amada, porque te van a buscar. También puede ser que te sientas admirado o que te sientas admirada. Pero no confundas el don con quien tú eres. Y eso es parte del reseteo espiritual, separar ambas áreas. Una cosa es el don y otra lo que eres.
Porque incluso, queridos hermanos, hay pastores y hay predicadores que se sienten tan ungidos que son incapaces de sacar la basura. O hay empresarios que se comen el personaje y cuando llegan a casa son incapaces de poder lavar un plato. Se confundieron, se comieron el personaje. Entonces, cuando la gente nos escucha predicar cada semana, cree que nos conoce, pero no sabe. Para algunos soy un buen predicador, para otros soy un mal predicador. Para otros creen que soy un buen maestro y algunos podrían pensar que soy un buen esposo, pero en realidad no me conocen. Conocen mi don, conocen mi servicio, pero no me conocen a mí. Porque mi don y mi servicio no soy yo. Conocen al pastor, pero no conocen al hombre. Y yo, queridos hermanos, no los confundo y espero que tú tampoco los confundas. Porque el hecho de que la gente ame tu don no significa que te ame a ti. Génesis 4:6, por favor. Génesis 4:6. Fíjate bien lo que dice esta palabra para poder aclarar y que nos vaya quedando claro, para poder saber resetear y para podernos renovar en nuestra mente. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? ¿Sabe? Esto es algo que a mí, a lo largo de mi vida como pastor y como estudioso de la palabra de Dios, me ha costado trabajo entender. El Señor habló con Caín. Él le dijo, le está diciendo cuál era su condición en ese momento. Y sin embargo, después de hablar con Dios mismo, ¿qué fue lo que hizo? Fue y mató a su hermano. Es increíble, o sea, a mí me parece algo verdaderamente increíble. ¿Por qué? ¿Por qué lo ¿por qué lo mató? Porque Caín odió el don de Abel. Caín estaba celoso porque Abel tenía el favor de Dios. Y te quiero decir que esta es la pauta para la humanidad. Te garantizo que si Dios tiene el favor contigo, se va a levantar mucha gente hostil que odiará ese favor. ¿Se acuerdan de José? José tenía el favor de Dios. ¿Y qué pasó con sus hermanos? También lo quisieron matar. Se convirtieron en hostiles delante de él. Y te quiero decir otra cosa, si nadie te odia, es que no tienes el favor de Dios. Así que búscalo. En el momento que eres bendecido, se crea una tensión entre el favor de Dios y el resentimiento de cierta gente que no puede tener el favor de Dios. Y eso ocurre porque quiere tener lo que tú tienes, pero no quiere pagar el precio que tú pagaste para poder tener lo que tienes. Quieren tu tierra prometida, pero no quieren tu desierto. Y la mayoría de ellos nunca te van a conocer. Por eso cuando nos reseteamos debemos cuidar lo que nos va a llevar a nuestro destino y nos va a mantener a cada uno de nosotros en el llamado de Dios. Por esa razón, tú y yo tenemos que aprender a definir las prioridades. La gente ve nuestro don, pero no ve nuestro precio. La gente ve lo que tienes, pero no sabe qué fue lo que tú hiciste, qué fue lo que tú pagaste para poder tener lo que tienes. Así que las tormentas más duras son las que otros no pueden ver. Porque cada mañana nos ponemos la sonrisa en el rostro como si fuera un traje o si fuera una corbata. Y a lo mejor hay una tormenta secreta que estamos viviendo cada uno de nosotros.
La gente casada pasa por tormentas secretas. Están bien en público, pero en casa no se pueden tolerar. Porque cuando estás viviendo un huracán silencioso y luchas con todas tus fuerzas para poder mantener la imagen, queremos que la gente piense que todo va bien, que no tenemos o no hemos llegado a vivir una calamidad. ¿Cuándo es cuando realmente vas a reflejar lo que está pasando en tu vida? Cuando viene una situación difícil, cuando te dicen estás enfermo de una enfermedad terminal, cuando te dicen tu hijo está en drogas, cuando tu esposa te dice me quiero divorciar de ti, cuando te dicen uno de tus seres más queridos murió. Y entonces comienzas a sentirte como el de la poesía que escribió una poetisa británica. A lo mejor ahorita que te lo describa te vas a acordar. Esta mujer atribuye gran parte de su escritura a una infancia difícil que ella vivió. Y su poema más famoso lleva como título No estoy saludando, estoy ahogándome. Habla de un hombre que estaba batallando con la marea, un hombre que estaba ahí cerca de la orilla del mar, pero que en ese momento el mar comenzó a llevarlo. Y entonces este hombre, ¿verdad?, estaba pidiéndole ayuda a la gente para que pudieran ayudarlo y lo pudieran sacar. Y la gente que caminaba por la orilla de la playa, lo único que hacía es hola, hola, no pensando que el hombre estaba saludando. Pero lo que estaba ese hombre pasando es que se estaba ahogando. Y la gente continuaba su camino sin hacer caso de lo que este hombre estaba viviendo. Así que nosotros, hermanos, a veces pasamos situaciones así. La gente nos ve y piensa que estamos saludando, pero cada uno de nosotros en su propia condición quizá esté viviendo una tormenta, como lo dijimos la semana pasada. Así que por nuestra salud mental tenemos que saber que la gente ama y odia tu don. Por eso el reseteo es un tema muy privado y muy personal que tenemos que hacer. Tenemos que cambiar, queridos hermanos, nuestra mente a una nueva normalidad. La vida ha cambiado, la vida de cada uno de nosotros ha cambiado. Después de la pandemia ya nada fue igual. Conocí a una mujer que continuamente era abusada por su esposo. Y aunque nosotros le decíamos que debía dejarlo, ella volvía. Y regresaba nuevamente a platicar que seguía siendo abusada y le decíamos, es que necesitas dejarlo, esto no está bien para ti. Hasta que un día a esta mujer le hizo clic y tomó la decisión de dejar al esposo. Y en ese momento, cuando le preguntamos, ¿qué vas a hacer? ¿A dónde vas a ir? Y ella dijo convencida, no sé a dónde voy a ir, pero lo que sí sé es que no tengo que estar aquí. Y a veces es así que tenemos que tomar una decisión. Cuando sabes a dónde tú vas, ya tienes la mitad del camino recorrido. Lo mismo sucede con ser esclavo de una deuda. Lo mismo sucede con recibir una traición. Lo mismo sucede con la ignorancia o el analfabetismo o cualquier otra cosa que te aferre a algo. Tú puedes tomar la decisión de resetear tu mente y de cambiar. Así que el primer reto es sacar tu mente de ahí. Y cuando tu mente es libre, todo lo demás es posible. Sin duda, queridos hermanos, que la mente de cada uno de nosotros es una guerra espiritual. ¿Cambia tu mente o no va a cambiar ninguna otra cosa? El reseteo que haces trae vino nuevo que es depositado en un odre nuevo.
que planta en ti una nueva verdad y que reemplaza la vieja condición que tú tenías y comienza a quitar las mentiras que tú mismo te has creído. Cuando tú decides que no eres un inepto, la persona que te hace sentir inferior o te hace sentir intimidado no tendrá más influencia sobre ti, porque tomaste una buena decisión. Porque tu mente está cambiando, está siendo renovada y reseteada ¿por quién? Por el poder de Jesús. Y podrás decir, yo no soy lo que me hacen sentir. Entonces, un primer reseteo, un reseteo espiritual, escucha bien, es separar el don y entender que no somos lo que hacemos. El segundo, además de ese reseteo espiritual, es enfocarte, querido hermano, en la batalla que tú vas a pelear. Porque tienes que entender, y escucha con mucha atención, que hay batallas que no vale la pena luchar. Porque a veces un despido en el trabajo es lo mejor que te podía suceder. Porque Dios desarma para poder armar, Dios rompe para poder construir. El Señor hace todas las cosas nuevas, como lo vimos. Y yo te hago una pregunta, ¿alguna vez te viste involucrado en una lucha hasta el momento que te diste cuenta que estabas siendo tan necio que se trataba de tu ego y que estabas defendiendo una causa sin tener razón? Y muchos de nosotros hemos peleado ese tipo de batallas que no nos han llevado a ningún lugar. Las luchas del ego son duras, son violentas, son irracionales. Cuando no podemos luchar con el jefe, nos sentimos reprimidos y queremos desquitarnos con nuestra esposa. Y si nuestra esposa es de esas que reaccionan y no se deja, entonces cuando llegamos a la iglesia nos desquitamos con el primero que vemos. ¿Para qué? Simplemente para poder satisfacer nuestro ego. Pero cuando uno resetea la mente, uno aprende a luchar conforme a sus prioridades, por causas nobles, no para defender el orgullo. Llega un momento, queridos hermanos, en que uno ya no quiere tener razón, sabiendo que el ego nos dice que lo único importante somos nosotros. Así de que antes de prepararte para una batalla, asegúrate, querido hermano, que estás peleando tus propias batallas. Uno no puede pelear las batallas de sus padres. Uno no puede pelear las batallas de sus hijos. No pelees esas batallas, no te corresponde. Pelea tu propia batalla. ¿Por qué? Porque la vida es muy corta. Por eso, cuando te resetes espiritualmente, aprende a elegir las batallas y valora el tiempo. Nuestro tiempo, queridos hermanos, merece todo. Es la mayor arma. Hay que escoger las situaciones, las batallas que merecen la pena pelearlas. Por eso yo te digo, no malgastes tu tiempo en combates sin sentidos que te agotan y te dejan en la lona y no ganas absolutamente nada. Entonces resetear es decir, a ver, ¿cuánto tiempo me queda de vida? ¿Dónde está mi línea de la vida? ¿Estoy más cerca de la tumba o estoy más cerca de la cuna? Para poder saber que en el tiempo que me queda tengo que pelear mis propias batallas. Pelea por lo que vale la pena. Pelea por tus hijos, pelea por tu matrimonio, pelea por tu relación con Dios. Son cosas por las que vale la pena pelear. Pero incluso a veces en medio de la batalla vas a tener que abandonar una pelea para poder dejar a Dios que pelee la batalla por ti. Entonces, el tiempo, queridos hermanos, es nuestro recurso más importante, porque si no lo cuidas, una vez que se fue, se fue. ¿Puedes conseguir más dinero? Sí. ¿Puedes comprar otro auto? Sí. ¿Puedes tener otras cosas? Sí. Pero nunca puedes tener más tiempo si lo malgastas.
Yo puedo comprar un reloj nuevo, pero si me roban mi tiempo, no puedo recuperarlo. Es irreemplazable y por lo tanto, tu tiempo no tiene precio. Imagínate que te depositan todos los días 86,400 pesos cada día. Y el saldo no se acumula para mañana. Te tienes que gastar esos 86,400 pesos cada día, porque el siguiente día te van a volver a depositar otros 86,400 pesos. Pero lo que quedó se borra. Y nada más tienes esos 86,400 pesos. ¿Qué es lo lógico que tú tendrías que hacer? Pues gastarte hasta el último centavo. Pero muchos no pueden. A muchos les cuesta trabajo. Porque así es con nuestra vida. Cada día Dios deposita 86,400 segundos en tu cuenta de la vida para que los gastes. Y cada noche se va a hacer un nuevo depósito. Y lo que no usaste se perdió. Y jamás el tiempo acumulará las horas del ayer para mañana. Si no lo usaste el día que corresponde, se perdió. El reseteo es eso, vivir el presente con los ingresos de hoy. Por eso es muy fácil que los intereses de otro que admira tu don succionen tu tiempo. La agenda de otros puede succionar tu tiempo. Entonces uno tiene que priorizar a las personas que están en nuestra vida. Hay veces que nos sentimos obligados a visitar a un familiar o a una persona, incluso hasta algún hermano de la iglesia, para que no hablen mal de nosotros. Y esa persona a la que tú visitas siempre te está drenando, siempre se está quejando, siempre está reclamando. Por eso yo he entendido, queridos hermanos, que no lo debo de hacer. ¿Para qué? Cuando uno pone prioridades no hay que demostrarle nada a nadie. Para lograrlo tenemos que permitir que Dios rompa lo viejo. Para saber que la vida, en esta vida nos vamos a relacionar, escucha bien, con dos tipos de personas. El primer tipo, las personas que son confidentes, el compañero espiritual, el verdadero amigo, y vamos a tener muy pocos en la vida. De hecho, si encuentras 3, 4 o 5, maravilloso para tu vida. Porque son las personas que te aman incondicionalmente, te respaldan, sin importar si estás arriba o si estás abajo. Si te metes en problemas, no te abandonan. Llegan a visitarte a la cárcel y si te pueden sacar, te sacan. Y te van a amar durante todo ese proceso y no se van a avergonzar de poder ayudarte. Sin ellos, queridos hermanos, no llegaríamos a ser quien Dios quiere que seamos. Son las personas que oran por ti, son las personas que se preocupan por ti, son las personas que están al pendiente de ti. Y el otro tipo de personas son las que aman tu don o odian tu don. Son seguidores, palabra que está de moda hoy en día. Y vamos a tener muchos seguidores a lo largo de nuestra vida. Son los que están con nosotros porque a veces se sienten beneficiados por nuestro don. Mientras le des lo que necesitan, ahí van a estar. Pero nunca pienses que están en tu equipo. Nunca pienses que van a quedarse toda la vida contigo. Los seguidores no son amigos, no son confidentes. Los seguidores siempre están buscando un trato mejor. No te van a abandonar mientras tú les des lo que ellos necesitan, mientras tú les sirvas para poder cubrir una necesidad que ellos tienen. Si tú entiendes el papel de los seguidores y el propósito que tienen en tu vida, no te vas a entristecer cuando ellos se alejen, porque nunca estuvieron en tu vida por ti, sino que estuvieron en tu vida porque amaban lo que tú les podías dar. Tengamos cuidado, queridos hermanos, de no confundir seguidores con amigos. Los seguidores son como el andamiaje en la vida. Llegan para poder cumplir un propósito, como para cuando tú estás haciendo una construcción, necesitas un andamio para pintar hasta la parte de arriba.
Pero ese tiempo va a durar mientras sean alimentados por tu don. Cuando se termina, entonces se alejan. Y te quiero decir, está bien, se desmonta el andamiaje, pero hay algo muy importante que tienes que entender: el edificio va a quedar en pie. Y eso es algo que Dios me ha mostrado a lo largo de mi vida. A lo mejor a esas personas ya no les gusta lo que tú estás haciendo y se van a alejar. Está bien, tú síguelos bendiciendo y que les vaya bien. Si tú estás saliendo con una persona que solo busca cosas materiales, ¿sí?, entonces no estás con la novia o el novio, estás con un seguidor. Y muchos tienen que entender eso. Comparte con gente que ame el favor que Dios te dio. La gente que va a estar contenta por lo que Dios te está dando, porque ve que si Dios te dio ese favor, a ti también se lo puede dar a Él. Pero te quiero decir que hay gente que cree que Dios te dio el favor a ti porque se lo quitó a Él, y entonces está enojado contigo y no le gusta lo que estás viviendo. Como a Caín, no le gustó para nada que Dios tuviera el favor con su hermano Abel. ¿Y qué hizo? Lo mató. Pero si alguien está verdaderamente contigo, va a llorar cuando tú llores, querido hermano. Se va a alegrar cuando tú te alegres. Por eso, si compartes una buena noticia con alguien y no se alegra, no le cuentes más de tu vida. No te abras con esa persona, porque no se va a alegrar esa persona no te ama. Busca a quién le vas a platicar, quién va a ser tu confidente. Pero si no reseteas tu vida y tus cosas y no decides qué es lo más importante para ti, vas a usar tu energía en cosas triviales. Recuerda que las mentes grandes hablan de ideas. Las mentes mediocres de eventos y las mentes pequeñas hablan de gente, de personas. Entonces tú determinas cuáles son los pensamientos que tú debes de elegir. Tú tienes el poder de dejar a un lado lo insignificante para poder seguir la grandeza. Dios te quiere grande, querido hermano. Lo insignificante y la grandeza no ocupan el mismo espacio, no pueden convivir. Dime de qué hablas todo el día y te diré si vives en el mundo de lo insignificante. Entonces, no bloquees el favor de Dios porque le estás dando la prioridad a temas menores. Si utilizas muchas horas tu celular al día, estás en el mundo de las nimiedades. Estás gastando tu vida en cosas triviales. La grandeza, queridos hermanos, corre por las profundidades, no por lo superficial. Y el pensamiento pequeño es cancerígeno. Las zorras pequeñas avanzan, carcomen tu potencial de crecimiento y entonces no trates de arreglar cada problema que se te cruce. No te metas de redentor porque, como dice el dicho, vas a salir crucificado. No intentes aclarar cada malentendido que encuentres. Mejor no te metas. No sigas cada rumor. Si hay personas murmurando de ti, déjalas que hablen, porque si están hablando mal, no son importantes. Entonces es peligroso dejar que los asuntos menores se conviertan en tus prioridades, porque después van a venir las cosas importantes y no vas a tener la fuerza, ni vas a poder tener una mente libre para poder usar tus energías y poder solucionar algo que está pasando en tu vida. No gastes tus energías rumiando el problema. La grandeza se marina a fuego lento. La grandeza no se genera en un microondas. Somos una generación de microondas cuando tenemos un Dios que cocina en una olla a fuego lento. Y la era de Internet nos da la impresión de que la fama, la popularidad y la grandeza se captura en YouTube, se captura en Instagram y se captura en TikTok. Pero solo tienes seguidores,
que te van a abandonar cuando encuentren otro youtuber con cosas más estúpidas que las que hizo el otro. Es así. La gente busca likes, busca seguidores. Pero los que tienen solidez tuvieron que trabajar duro para poder pagar el precio para estar ahí. ¿Cuántos, queridos hermanos, de nuestros abuelos y de nuestros padres se partieron el lomo para que tú y yo pudiéramos estar hoy en donde estamos? Y es difícil continuar en fe cuando hay que resetear, porque una de las cosas más difíciles es confiar y creer en Dios cuando estamos en una obra en construcción, cuando alguien se murió, cuando alguien está pasando por un divorcio, pero sin embargo hay momentos que el vacío es necesario para que Dios lo pueda llenar. Porque no puedes llenar un vaso que está atiborrado de cosas viejas. Dios puede usar el desorden para poder crear un nuevo orden en tu vida, pero necesitas romper lo viejo, necesitas dejar atrás lo que ya no te sirve. A veces las interrupciones sirven para poder ordenar nuestras circunstancias caóticas y llevarnos a un nuevo lugar, como el águila que deshace el nido para que sus hijos se puedan sentir incómodos y puedan hacer lo que tienen que hacer. Pero a veces Dios viene y deshace nuestras vidas porque se lo pedimos. Y los cambios y reveses que experimentamos no son obras de Satanás necesariamente. A veces todo le queremos echar la culpa a Satanás, pero no necesariamente son cosas de Satanás. A veces ese revés es un arreglo divino. Si hay mudanza, hay caos. Acuérdate, si hay reseteo, hay caos. Y si hay renovación, va a haber martillazos, va a haber arena, va a haber grava, va a haber polvo en tu casa. Yo te invito esta mañana, querido hermano, a resetear tu sistema operativo y darte una nueva oportunidad de poder vivir tu vida de nuevo otra vez. Vamos a orar. Inclina tu rostro un momento. Te voy a dar unos momentos para que tú puedas orar ahí y puedas pensar si realmente, querido hermano, necesitas resetear tu mente. Si necesitas realmente poder comenzar nuevamente, porque hay cosas que no has podido quitar. Hay batallas que todavía sigues luchando y que no has salido victorioso porque no se las has entregado a Dios. Hay cosas que te siguen atando con esas cadenas que vienes viviendo desde tu infancia y que no permiten que seas lo que Dios quiere que tú seas. Dios quiere renovar tu mente. Dios quiere hacer todas las cosas nuevas. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Dios quiere quitar ese corazón de piedra que tal vez todavía está en tu cuerpo para poder poner uno de carne y que puedas tener una visión más clara, que puedas liberar tu mente, que puedas liberar tu corazón para poder seguir adelante en este mundo caído, en este mundo caótico que a veces estamos viviendo. Quizá tú estés viviendo hoy una batalla secreta, quizá estés viviendo una tormenta que te cuesta trabajo el día de hoy poder cambiar. Este es el momento, querido hermano, en donde tú tienes que entregarle tus cargas a Dios. El Señor Jesucristo, con todo su cariño, dijo: si estás trabajado y cargado, ven a mí, entrégame tus cargas, yo te voy a hacer descansar. Que cada uno de nosotros, hermanos, podamos dejar de ser seguidores para poder ser esos amigos genuinos que necesitamos cada uno de nosotros. Que podamos cambiar nuestra mente, que podamos entender que no somos nuestro don, somos personas comunes. La iglesia no es nuestra, es del Señor Jesucristo. Somos miembros unos de los otros y debemos de ayudarnos, debemos de ministrarnos, debemos de gozarnos con los que se gozan, de llorar con los que lloran.
para poder seguir adelante en esta vida que Dios nos ha permitido. Pídele a Dios, si necesitas hacer un cambio, que lo pueda hacer a partir de hoy, que cuando tú salgas de este lugar pueda salir otra persona, no la que entró, pueda salir una persona transformada, que quiere realmente vivir la vida libre de las cadenas. Bendito Padre Celestial, aquí está tu pueblo, Señor. Aquí estamos cada uno de nosotros. Tú conoces nuestro corazón, tú conoces nuestra mente, tú conoces nuestros pensamientos. Y hoy estamos, Señor, delante de tu presencia, pidiendo tu ayuda, Señor. Primero dándote gracias porque tu palabra, Señor, nos instruye para poder saber que tú puedes hacer las cosas nuevas. Que a veces, Padre bendito, no nos habíamos dado cuenta que nuestros odres están llenos de cosas viejas y necesitamos quitarlas. Necesitamos ese vino nuevo que se ha derramado en nuestros corazones nuevos, en nuestros corazones de carne, Padre, para poder ser los hombres y mujeres que tú quieres que seamos. Así que yo te pido, Padre, por un cambio en la vida de cada uno de nosotros, que podamos entender quién realmente quieres tú que seamos, esos esposos, Señor, comprometidos con su familia, esos esposos comprometidos con tu palabra para poder ser los sacerdotes de nuestra casa, Señor. Que dejemos de ser solamente seguidores para ser tus amigos, Padre bendito. Que podamos entender, Señor, que en ti podemos confiar, que tú puedes ser nuestro confidente en todo momento, Padre. Pero que estemos dispuestos, Padre, a poder pagar el precio. Y el precio sé que no es fácil, Señor, porque a veces tienes que romper, a veces tienes que deshacer, a veces tienes que reconstruir. Y va a haber martillazos, va a haber ruido, va a haber polvo, Señor. Pero entendemos, Padre, que tú vas a hacer nuevas criaturas de cada uno de nosotros. Bendice a esta tu iglesia, Señor. Bendice a cada hombre y a cada mujer. Y si tú que estás del otro lado, escuchaste esta palabra y esta palabra tocó tu corazón, tocó tu mente, entonces, si tú no has recibido al Señor Jesucristo en tu corazón, haz una oración de fe y tu vida va a cambiar. Dile al Señor: Dios, yo sé que no soy la persona que tú quieres que yo sea y te pido perdón por mis faltas. Esta mañana abro mi corazón a ti y te pido que entres a morar en mí y seas el Señor de mi vida. En tu nombre lo pido. Amén y amén. Que Dios bendiga su palabra.